Y vamos a empezar. Cuando nosotros estamos hablando de ubicar una estructura corporal en nuestro cuerpo, normalmente vamos a hablar de que la vamos a ubicar en base a lo que nosotros conocemos como los planos corporales. Y los planos corporales, imagínate que son como unas líneas que dividen al cuerpo en mitades y dependiendo del sentido en el cual esté esta mitad, nuestro cuerpo va a estar dividido en una mitad derecha, en una mitad izquierda, en una mitad superior, en una mitad inferior, en una parte anterior y en una parte posterior. Entonces, el primero de los planos que vamos a analizar cuando estamos hablando de anatomía probablemente es el más común, el que tú conoces como nuestro plano medio o nuestro plano sagital. Nuestro plano sagital va a dividir a nuestro cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Una mitad que en casi todas las estructuras de nuestro cuerpo, sobre todo en la parte de los músculos que vamos a estar analizando, prácticamente va a ser muy simétrico y también en la parte esqueletal, sobre todo cuando hablemos de lo que son nuestras extremidades. Las extremidades, las piernas que forman nuestro tren inferior y los brazos que forman parte de las extremidades de nuestro tren superior. Entonces, el plano medio o plano sagital va a dividir a nuestro cuerpo en dos partes, una mitad derecha y una mitad izquierda. Otro de los planos que nosotros vamos a utilizar se conoce como plano frontal. Y el plano frontal va a dividir al cuerpo en dos segmentos. Un segmento anterior y un segmento posterior. Este plano va a ser como si nos atravesaran aquí y nuestro cuerpo va a quedar dividido en una porción anterior y en una porción posterior, una porción anterior o ventral, una porción posterior o dorsal. Y finalmente, el otro plano que nos va a ubicar en cuanto a la localización de una estructura, de un músculo, de un hueso en nuestro cuerpo, va a ser lo que nosotros conocemos como el plano transversal. El plano transversal va a dividir a nuestro cuerpo en dos secciones, una sección superior y una sección inferior. Este plano transversal nos va a atravesar, como su nombre lo dice, de manera transversal, de manera horizontal, aproximadamente a la altura del ombligo. Estos planos, que ahorita te los estoy señalando como lo que son las estructuras que nos van a permitir, en primer lugar, ubicar una zona anatómica o describir una estructura anatómica en base a su localización, también los vamos a utilizar y es bueno que los tengas presentes cuando estemos describiendo los movimientos articulares. Dicho de una manera muy sencilla, tú puedes estar viendo en la diapositiva que es como si nosotros atravesáramos pantallas para colocar los planos. Entonces, por ejemplo, adelantándome un poco, cuando nosotros hablemos de el movimiento de flexión de codo, vamos a hablar que se realiza sobre el plano sagital. ¿Cómo puedo yo decir eso? Imagínate que tú colocas en tus manos unos plumones y entonces esos plumones, ¿en dónde escribirían? Cuando tú subes y cuando tú bajas las manos a la hora que estás haciendo la flexión del codo. Escribirían sobre esa pantalla que es nuestro plano sagital. Y así vamos a también utilizar estos planos de referencia anatómica para describir los movimientos cuando estemos ya pasando a la parte de movimientos corporales. Decíamos que nuestro cuerpo está formado por un esqueleto. Ese esqueleto lo constituyen nuestros huesos. ¿Los huesos qué son? Son la parte más sólida de nuestro cuerpo, están formados por una estructura que tiene un componente mineral hecho de sales fosfocálcicas, que, es decir, fósforo y calcio básicamente, para formar los sulfatos cálcicos, son la parte dura de nuestro cuerpo. Y aparte de servir como la estructura que hace que nosotros podamos tener una forma anatómica definida, también sirven para proteger las partes blandas y sirven también como punto de inserción de los músculos. Nosotros vamos a revisarlo de manera muy general, pero si nosotros pudiéramos
resumir nuestro sistema esquelético, tenemos un eje que nos soporta, que viene a ser lo que es nuestra columna vertebral, junto con sus auxiliares, lo que son las costillas. Tenemos las extremidades inferiores, tenemos las extremidades superiores, y la unión entre las extremidades superiores y lo que es el torso va a estar por lo que es el hueso ilíaco. Los huesos se pueden clasificar de acuerdo a su forma, y la clasificación en base a su forma nos habla de que son huesos largos, como por ejemplo los huesos de las de las extremidades, en la pierna como sería el fémur, como sería la tibia, como sería el peroné. En nuestros brazos también tenemos los huesos largos, como sería el húmero, como sería el cúbito, como sería el radio. También podemos hablar de huesos cortos, es decir, más tendiendo a ser como cuadraditos, huesos más cortos, huesos planos, como podríamos hablar de los huesos que forman nuestra bóveda craneal, y tendremos unos huesos que no caben de ninguna de estas clasificaciones y se les ha llamado huesos irregulares. Ahora, hablaba que estos huesos van a estar conectados, a veces se unen dos, a veces se unen tres, a veces se llegan a unir más huesos en lo que es, por definición, una articulación. Una articulación es la unión de dos o más huesos y es lo que conecta a esos huesos que solos no tienen ninguna relación a que estén unidos formando en sí lo que es nuestro esqueleto. Y nosotros vamos a hablar de que tenemos tres tipos de articulaciones en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de que tenemos estas articulaciones, se clasifican básicamente en base a ¿qué? En base a la capacidad de movimiento que nosotros podemos tener con estas articulaciones. Y así vamos a ver, me voy a ir de las que no se pueden mover, como por ejemplo las que se conocen como sinartrósicas. Estas son articulaciones, uniones de los huesos que sueldan, es decir, se forman suturas. Un ejemplo de esta sería, por ejemplo, nuestra sínfisis mentoniana, que originalmente eran dos huesos y se unieron en la parte media y no hay un movimiento en esta zona. Ya cuando nuestros huesos de la bóveda craneal están sellados, están mineralizadas, también ya no tienen movimiento. Estas estructuras que todavía no estaban completamente mineralizadas o cerradas, tuvieron que tener cierto movimiento cuando la cabeza del bebé pasó a través de lo que fue el canal vaginal en el nacimiento. Pero ya después van a mineralizarse, se va a cerrar esa sutura y ya no va a tener un movimiento. Tenemos algunas articulaciones que conservan un pequeño grado de movimiento y el ejemplo más típico podría ser la articulación de la cadera, que tiene que tener cierta distensión, nuevamente regresando a las mujeres, en la parte de el movimiento que tiene que haber al nacimiento de un bebé, y estas se conocen como las diartroanfiartrósicas, es decir, sinartrósicas sin movimiento. Diartroanfiartrósicas con muy poco movimiento. Y finalmente, las que nosotros vamos a estar trabajando cuando estemos realizando movimientos dentro de los diferentes ejercicios que realicemos en el gimnasio o los diferentes movimientos que estemos realizando a la hora de hacer alguna actividad física, vamos a estar hablando de articulaciones con movimientos libres, es decir, de articulaciones diartrósicas, es decir, que pueden abrir y cerrar, subir y bajar, dar giros completos, y así en base al movimiento que tienen, las articulaciones se pueden clasificar en estas tres categorías. Repetimos: sinartrósicas, que no tienen un movimiento; diartroanfiartrósicas, con muy poco grado de movimiento; y las diartrósicas, que presentan un movimiento mucho más libre, de acuerdo a el grado de movimiento que le permitan los ligamentos. Cuando vayamos avanzando, vamos a ver que los ligamentos son los que guían y limitan los movimientos articulares.